habido también una tragedia que ocurrió, pero ya acá una tragedia más nuestra, ¿no? En Buenos Aires, acá en Argentina. En el año 1930, también un 12 de julio, un día como hoy, cae un tranvía al riachuelo. Esto es algo que muchos desconocían, ¿sí? Nosotros también desconocíamos esta tragedia que surge a raíz de investigar las efemérides que habían para el día de hoy, para el 12 de julio, y es considerada la tragedia más grave y más grande en la República Argentina con respecto a accidentes con tranvías, ¿sí? Nosotros al pensar en una tragedia, cuando pensamos en un tranvía o en un tren, se nos viene siempre a la mente, lo primero que se nos viene a la mente es la tragedia de Once en el año 2012, que es considerada la tercera tragedia más grande en la historia de accidentes de trenes en la Argentina, pero muchos desconocen que en el año 1930, hace ya 91 años atrás, ocurrió esto, un tranvía que cayó en el riachuelo, ¿sí? Un tranvía, para los más chicos que no saben qué es un tranvía, es una especie de colectivo que iba sobre unos rieles eléctricos, que en la madrugada del 12 de julio llevaba 60 personas que iban viajando como si fuera un colectivo, que iban a trabajar. ¿Qué ocurrió? Cuando se acercaban al puente de Bosch, ese puente se levantaba para que pasaran las embarcaciones por el riachuelo. Cada vez que pasaba una embarcación se levantaba el puente, pasaba el barco y volvió a bajar. Bueno, aparentemente había mucha niebla, levantaron el puente y el motorman que manejaba este tranvía no vio las señales de alerta que le decían que tenía que frenar y siguió de largo y cayeron al vacío al riachuelo. Esto terminó arrojando un saldo de 56 muertos, ¿sí? De los 60 que iban, solamente 4 se salvaron, y es una tragedia importante. Tengan en cuenta que la tragedia de Once arrojó un total de 52 muertos. Y acá estamos hablando de 56, 4 más que en la tragedia de Once. Por supuesto que en la tragedia de Once, al ser un tren de mayor porte y mayor capacidad, tuvo alrededor de 789 heridos más o menos. Pero no deja de ser una tragedia importante, muy anterior a lo que ocurrió en Once. Y lo primero que se apuntó es que fue un error del motorman, de la persona que manejaba el tranvía, y después se terminó determinando que la falla había sido una falta de mantención del tranvía porque no andaba bien el freno. Algo que llama poderosamente la atención y es muy similar a la tragedia de Once, que se hablaba de que se trabó el freno, de que desactivaron el freno, que faltó hacerle mayor mantenimiento al tren. Bueno, una tragedia que queríamos mencionar y que quizás resulta también muy peculiar y muy triste también, ¿no? Más allá de la primera que veníamos contando, la tragedia de los 2 buques que se dispararon, que si bien a nosotros nos resultan un poco ajenas porque no ocurrió en nuestro país, acá en esta es un poco más triste porque entre las víctimas, entre los 56 personas, había un chico que todavía no se sabe si tenía, 10 años, otras versiones hablan de 12 años, otros de 14, pero sí que era un menor de edad, que fue sacado de abajo del agua, muerto, y en su bolsillo llevaba medio sándwich de milanesa, aparentemente, que lo iba a usar para comer. Iba a trabajar, ese chico con 10 años, 11 o 12, iba a trabajar y ese era el único alimento que llevaba. Para que se pongan en contexto qué es lo que pasaba en el año 1930, que quizás ahora nosotros pensamos que somos el ombligo del mundo, que somos exclusivos, pero antes de nosotros existió mucha gente y que padecía problemas graves, como es el caso de un chico que estaba viajando en pleno invierno, frío, caer a las 6 de la mañana en el riachuelo, un lugar todo apestado, con un agua sucia, con aguas congeladas, yendo a trabajar, ¿no? La verdad que es trágico, queríamos mencionarlo en el programa porque quizás mucha gente no lo conoce, no conoce esta historia, y ocurrió un 12 de julio y está bueno hacer una especie, si se quiere, de homenaje para recordar a toda esta gente que falleció, también para recordar a la gente de los buques que mencionaba Mariano, pero también a la nuestra, que viajaba a trabajar en un tranvía, como pueden viajar hoy cualquiera de ustedes en un colectivo, como también viajaba la gente en la tragedia de Once, que seguramente en algún momento la vamos a tocar esta tragedia puntualmente, pero no queríamos dejarla pasar desapercibida esta fecha y mencionar la tragedia del tranvía que ocurrió en el riachuelo. Pueden buscar más información en las redes, en YouTube, está por todos lados y está muy interesante esa historia. Sí, fue a las 6:23 de la mañana del 12 de julio y el tranvía se encontraba, como dijo Gastón, cruzando el puente Bosch, que iba haciendo el recorrido que iba de Temperley, en la provincia de Buenos Aires, a Plaza Constitución, en Capital. Y bueno, el puente era un puente levadizo que cruzaba el riachuelo. Aparentemente, en el momento en que el tranvía cruzó, se estaba levantando la parte central del puente. Y bueno, el saldo fue esto, ¿no? La caída del tranvía al riachuelo. 56 personas fallecidas, solo sobrevivieron 4. Solo sobrevivieron 4, y un dato llamativo para cerrar este tema es que
El tranvía este era el coche número 75. Y lo más llamativo de esto es que lo sacaron del agua, al otro día lo arreglaron y siguió funcionando. Le cambiaron el número. En vez de llamarse el 75, se llamó el 275 para que la gente no odiara o le resultara repulsivo el número por el accidente que tuvo. Y siguió funcionando desde el año 30 hasta 1940. 10 años más el tranvía que había caído y quedó sumergido completamente en el riachuelo. Así que bueno, con esto queríamos redondear, cerrar este tema. Vamos cerrando el bloque y vamos a comentarle que